Lo bautizaron como una maniobra insensata, temeraria, suicida, contraria a cada manual de vuelo. Con las balas alemanas rasgando el cielo a su alrededor, el joven piloto de la Real Fuerza Aérea, a bordo de su Spitfire, se lanzó deliberadamente a una acrobacia que ningún instructor jamás enseñaría. En aquellos segundos desesperados, suspendido entre la vida y la muerte sobre los campos ingleses, tomó una decisión que no solo salvaría su propia existencia, sino que redefiniría la lucha aérea durante la Batalla de Inglaterra. Lo que aconteció a continuación transformaría la defensa de una nación y ayudaría a cambiar el rumbo en la hora más oscura de la humanidad. Imaginemos un tablero de ajedrez donde cada pieza es un destino, y el destino de la civilización occidental pendía de un hilo. El verano de 1940 encontró a Gran Bretaña sola, como un faro solitario frente a la maquinaria bélica de Hitler. El Canal de la Mancha, esa barrera natural que por siglos había servido de foso defensivo, se había convertido en un sendero estrecho y vulnerable. En los cielos, la Real Fuerza Aérea se enfrentaba a la poderosa Luftwaffe, y fue precisamente en esta contienda, conocida como la Batalla de Inglaterra, donde el pensamiento audaz de un único piloto forjaría una ventaja táctica que resonaría en toda la estrategia de defensa aérea. Los pasillos austeros del mando de caza de la Real Fuerza Aérea, donde se tejía el destino de la nación, vibraban con una tensión palpable. Las cifras de bajas entre los valerosos pilotos de Spitfire y Hurricane se volvían insostenibles, una hemorragia que amenazaba con vaciar las filas. La cruda aritmética no dejaba lugar a dudas. Si la tasa de pérdidas persistía, Gran Bretaña se quedaría sin aviadores en un abrir y cerrar de ojos. Un cambio era impostergable, una chispa de innovación debía encenderse sin demora. ¿Quién era este aviador? ¿Qué circunstancias desesperadas lo empujaron a abandonar las tácticas convencionales? ¿Y cómo esta única maniobra, catalogada de locura por muchos, ayudó a que Gran Bretaña capeara su momento más sombrío cuando todo parecía perdido? Las respuestas desvelan una historia jamás contada de ingenio forjado en la adversidad y de cómo, en ocasiones, romper las normas es el único camino para reescribirlas para siempre. El jefe de escuadrón, Robert Stanford Tuck, se hallaba en la sala de reuniones de la base aérea de Duxford. La pesada carga del mando recaía sobre sus hombros de apenas 24 años. Este joven, oriundo de un hogar londinense, había estado a punto de ser expulsado de la escuela de aviación años antes debido a su rendimiento irregular. Ahora, al mando de una escuadrilla de cazas Hurricane, se encontraba en la encrucijada más crítica de la historia británica. Si te sientes atraído por estos instantes decisivos donde la historia se juega en el coraje individual, te invitamos a suscribirte para seguir explorando los giros inesperados que los libros de texto suelen pasar por alto, esos momentos donde la decisión de una sola persona lo cambió todo. Tuck había logrado sobrevivir a los combates aéreos sobre Dunkerque y a las fases iniciales de la Batalla de Inglaterra, una proeza atribuida a su habilidad innata para volar y a lo que sus compañeros, con una sonrisa, llamaban la buena estrella de Tuck. Pero el destino de Gran Bretaña no podía depender únicamente de la fortuna. Los aviones de combate alemanes, especialmente el Messerschmitt Bf-109, eran adversarios temibles. Ligeramente más veloces que los Spitfire británicos y con un rendimiento superior a gran altura, los 109 acostumbraban a atacar desde las nubes, lanzándose en picada sobre las formaciones de la Real Fuerza Aérea con resultados devastadores. La formación estándar de combate de la Real Fuerza Aérea instruía a los pilotos para ejecutar maniobras defensivas de manual cuando eran atacados, virajes inclinados, picadas suaves y evasiones meticulosas. Pero hacia agosto de 1940 se hacía dolorosamente evidente que seguir el libro de reglas estaba llevando a los pilotos a una muerte segura. Los alemanes, con la astucia de un maestro de ajedrez, habían estudiado los mismos manuales y sabían con precisión qué esperar. En la mañana del 18 de agosto, Tuck lideró una sección de Hurricanes para interceptar bombarderos alemanes que se dirigían hacia los aeródromos en Kent. Mientras ascendían a su altitud de combate, las siluetas inconfundibles de los cazas Messerschmitt Bf-109 emergieron sobre ellos, la temida cobertura superior, posicionada con maestría para abalanzarse sobre los aviones británicos. En cuestión de segundos, el cielo se transformó en un pandemonio. ¡Rojo 2! ¡Viraje a la derecha!, gritó Tuck a través de su máscara de oxígeno al ver los trazadores pasar zumbando junto al avión de su compañero.
El Hurricane se inclinó bruscamente a la derecha, siguiendo el procedimiento al pie de la letra, e inmediatamente fue alcanzado por el fuego de cañón de otro Messerschmitt que había anticipado el movimiento evasivo estándar. El Hurricane dañado se precipitó dejando una estela de humo. Tuck se encontró de repente solo, con un Messerschmitt pegado a su cola, acortando distancias rápidamente. El piloto alemán era hábil, demasiado hábil. Cada maniobra de libro que Tuck intentaba era contrarrestada. Su altitud disminuía, la munición escaseaba y el alemán seguía aferrado a su estela. En aquel instante, con la muerte literalmente pisándole los talones, Tuck tomó una determinación. Si las maniobras convencionales no surtían efecto, ¿qué tal algo completamente fuera de lo común, tan aparentemente descabellado que ningún piloto alemán lo anticiparía? En lugar de virar para evadir el ataque, Tuck hizo algo que parecía un suicidio. Lanzó deliberadamente su avión a una barrena cerrada, una maniobra que los pilotos estaban específicamente entrenados para evitar en combate. Para el piloto alemán que lo perseguía, parecía que el avión británico había sido impactado y se precipitaba fuera de control. El aviador del Messerschmitt aflojó su persecución, preparándose para registrar otra victoria. Pero Tuck no había sido alcanzado. La barrena era intencional, un riesgo calculado para romper el patrón de ataque. A mitad de la barrena, en el momento preciso en que el alemán menos lo esperaba, Tuck recuperó el control y revirtió la dirección en un movimiento que dejó a su perseguidor adelantándose. El cazador se había convertido en el cazado. En cuestión de segundos, la situación se había invertido por completo. Tuck tenía ahora la ventaja, disparando una ráfaga que envió al sorprendido caza alemán en picada hacia la tierra. La maniobra insensata, entrar deliberadamente en una barrena en combate, había funcionado de manera brillante. ¿Habrías tenido el coraje de tirar el manual por la borda cuando tu vida pendía de un hilo? Esta decisión, tomada en una fracción de segundo, de intentar algo poco convencional, pronto trascendería mucho más allá de una simple escaramuza aérea. Cuando Tuck regresó a la base y describió su táctica poco ortodoxa, la reacción inicial fue de escepticismo. Su oficial al mando la calificó de malditamente imprudente y pura suerte. Pero a medida que Tuck explicaba la psicología detrás de ella, cómo el movimiento inesperado confundía al enemigo, algunos pilotos más jóvenes comenzaron a vislumbrar su potencial. Aquella noche, mientras compartían unos churros con chocolate en el comedor de oficiales, Tuck profundizó en su razonamiento. Los alemanes son metódicos, explicó a sus compañeros pilotos, esperan que reaccionemos de acuerdo con nuestro entrenamiento. Pero, ¿qué pasaría si deliberadamente hiciéramos lo inesperado? ¿Y si empleáramos maniobras que parecen errores pero que en realidad están planificadas? La idea era radical. Volar en combate ya era suficientemente peligroso sin ponerse intencionalmente en situaciones que parecían fuera de control. Sin embargo, la lógica era irrefutable. La sorpresa y la imprevisibilidad podían superar las desventajas técnicas, como un gambito inesperado en una partida de ajedrez. En los días subsiguientes, un pequeño grupo de pilotos comenzó a experimentar con variantes del enfoque poco ortodoxo de Tuck, como quienes prueban nuevas recetas en una cocina. Los resultados fueron patentes de inmediato. El 24 de agosto, cuando una gran formación de bombarderos alemanes se aproximó a Londres, los escuadrones de la Real Fuerza Aérea que incorporaron elementos de estas tácticas no convencionales derribaron 16 aviones enemigos, perdiendo solo 7 de los suyos, una proporción de intercambio mucho más favorable que en los encuentros anteriores. El vicemariscal del aire Keith Park, al mando del 11º grupo del mando de caza que defendía Londres, notó la mejoría. Tras revisar los informes de combate, solicitó una reunión con Tuck y varios otros jefes de escuadrón que habían estado experimentando con el nuevo enfoque. La reunión, celebrada en una sala segura del cuartel general del mando de caza, marcaría un antes y un después en la doctrina táctica de la Real Fuerza Aérea. «Caballeros», comenzó Park, «la sabiduría convencional dice que todos ustedes están siendo increíblemente imprudentes, pero la sabiduría convencional no está ganando esta batalla». Hizo una pausa, mirando las estadísticas de combate sobre la mesa ante él. Hagan lo que hagan, está funcionando. Quiero que se enseñe a todos los escuadrones de inmediato. La revolución táctica que siguió se mantuvo en secreto del público, pero se extendió rápidamente por el mando de caza, como el rumor de un tesoro descubierto.
se animó a los pilotos a desarrollar sus propias maniobras impredecibles, barrenas cerradas, entradas en pérdida con motor apagado, derrapes planos deliberados, cualquier cosa que rompiera la expectativa de los alemanes sobre cómo reaccionaría un caza británico al ser atacado. Mientras estas tácticas se propagaban por el mando de caza en septiembre de 1940, los pilotos alemanes comenzaron a reportar una creciente dificultad para manejar a sus oponentes británicos. El as de la Luftwaffe, Adolf Galland, anotó en su diario de combate: «Los británicos vuelan diferente ahora. Sus reacciones ya no son predecibles. Perdemos más aviones cada día». El cambio en las tácticas no pudo haber llegado en un momento más crucial. El 15 de septiembre se libró la batalla aérea más grande de la campaña, con casi 1.400 aviones llenando los cielos del sur de Inglaterra. La Real Fuerza Aérea, superada en número pero luchando con una imprevisibilidad recién descubierta, infligió pérdidas decisivas a la Luftwaffe. Los alemanes perdieron 56 aviones ese día, mientras que los británicos perdieron solo 27. 2 días después, Hitler pospuso la Operación León Marino, la invasión planeada de Gran Bretaña, hasta nuevo aviso. El aplazamiento se volvería permanente. La batalla de Inglaterra había alcanzado su punto de inflexión, y las tácticas no convencionales habían desempeñado un papel crucial. Si te fascina cómo la inventiva individual puede alterar el curso de la historia, suscríbete ahora para seguir explorando relatos de momentos decisivos que los libros de texto suelen pasar por alto. Tras la contienda, el mariscal en jefe del aire Hugh Dowding, al mando del mando de caza, dejó constancia en su informe al gabinete de guerra. La disposición de nuestros pilotos a abandonar la ortodoxia cuando era preciso marcó una diferencia crucial. Ante un enemigo técnicamente superior, la imprevisibilidad se erigió como nuestro mayor activo. Robert Stanford Tack continuaría volando, engrosando su impresionante cuenta de aeronaves enemigas abatidas. Su carrera de combate llegó a su fin en enero de 1942, cuando fue derribado sobre Francia y capturado. Para entonces, sus tácticas poco convencionales ya eran parte del entrenamiento estándar para los nuevos pilotos de la Real Fuerza Aérea. El legado de la maniobra insensata de Tock se proyectó mucho más allá de la batalla de Inglaterra. La noción de imprevisibilidad táctica se arraigó como un pilar en la doctrina de combate de cazas en todo el mundo. Los pilotos estadounidenses que llegaron a Gran Bretaña asimilaron estas lecciones con avidez, aplicándolas posteriormente en los combates sobre Europa y el Pacífico, como el aprendiz de un maestro. El aspecto psicológico de la innovación de Tock fue, quizás, su elemento más profundo. Al reconocer que el combate no se trataba meramente del rendimiento de la aeronave, sino también de la psique humana, de las expectativas y reacciones de los pilotos adversarios, había identificado una vulnerabilidad incluso en el enemigo más avanzado tecnológicamente. Esta dimensión cognitiva de la guerra aérea influiría en el pensamiento militar durante generaciones. El entrenamiento de los pilotos de combate modernos aún enfatiza la imprevisibilidad y la ruptura de patrones como habilidades de supervivencia esenciales, descendientes directas de las innovaciones desesperadas de 1940. Los historiadores reconocen ahora que la batalla de Inglaterra representó un momento crucial no solo en la aviación militar, sino en el curso completo de la Segunda Guerra Mundial. Si Gran Bretaña hubiera caído en 1940, no habría habido frente occidental, ni día D, y potencialmente ninguna victoria aliada. La maniobra insensata que ayudó a cambiar el rumbo fue todo menos estúpida. Fue un golpe de genio desesperado que transformó la historia. En los años posteriores a la guerra, Tuck rara vez hablaba de su papel en el desarrollo de estas tácticas. Cuando los historiadores lo presionaban, él solía minimizar su contribución, sugiriendo que era simplemente una cuestión de supervivencia. «Hicimos lo que teníamos que hacer», decía. La innovación no era un lujo, era una necesidad, tan vital como el aire que respirábamos. Sin embargo, sus compañeros pilotos sabían más. El comandante de ala Douglas Bader, el mismo un as de la aviación legendario a pesar de haber perdido ambas piernas antes de la guerra, comentó una vez: «Tuck vio algo que el resto de nosotros pasamos por alto, que cuando el libro de reglas no funciona, lo tiras y escribes uno nuevo, como un artesano que forja su propia herramienta». El impacto de esta revolución táctica trascendió la mera eficacia en combate. Impulsó la moral en todo el mando de caza en un momento crítico.
Los pilotos que se habían sentido indefensos frente a los cazas alemanes superiores, de repente tuvieron nuevas herramientas, una nueva esperanza. El efecto psicológico fue incalculable, un bálsamo para el espíritu en tiempos de tribulación. ¿Podrías imaginarte en esa cabina, con segundos para decidir si seguir tu entrenamiento o intentar algo radical? ¿Tendrías el coraje de lanzar tu avión a lo que parecía una muerte segura con la esperanza de que pudiera salvar tu vida? Estos pilotos se enfrentaban a tales elecciones a diario. Mientras la campaña de bombardeos alemana se desplazaba de los aeródromos de la Real Fuerza Aérea a Londres en septiembre, las nuevas tácticas demostraron ser aún más valiosas. Defendiendo su patria, los pilotos de la Real Fuerza Aérea lucharon con una eficacia renovada. El coste siguió siendo elevado. Casi 500 aviadores británicos perdieron la vida durante la Batalla de Inglaterra, pero su sacrificio no fue en vano. El famoso tributo de Winston Churchill, "Nunca en el campo del conflicto humano tantos debieron tanto a tan pocos", reconoció la deuda que Gran Bretaña tenía con estos pilotos. Lo que la mayoría no comprende es cuánto de su éxito provino de la disposición a innovar cuando los métodos tradicionales fracasaron. Para octubre de 1940, la amenaza inmediata de invasión había desaparecido. Aunque el Blitz, el bombardeo de las ciudades británicas, continuaría durante meses, la crítica batalla aérea por la supervivencia se había ganado. Hitler desvió su mirada hacia el este, hacia la Unión Soviética, un cambio estratégico fundamental que finalmente conduciría a la derrota de la Alemania nazi. Robert Stanford Tuck sobrevivió a la guerra a pesar de pasar años en un campo de prisioneros de guerra alemán. Tras escapar a principios de 1945, regresó a Gran Bretaña como un héroe, aunque nunca buscó el protagonismo. Dejó la Real Fuerza Aérea en 1949 y en el cambio de carrera quizás más inesperado e imaginable, se convirtió en cultivador de champiñones en Kent, como si trocara el vuelo por la tierra. Mantuvo una amistad de por vida con Adolf Galland, el as alemán que una vez había sido su adversario mortal. Cuando hoy se recuerda la batalla de Inglaterra, a menudo es la tecnología, el icónico caza Spitfire, la red de radares Chain Home, lo que recibe la mayor atención. Sin embargo, el elemento humano, la voluntad de innovar bajo presión, fue igualmente importante para la victoria. La lección de la maniobra insensata de Tuck resuena más allá de la historia militar. En cualquier ámbito, cuando la sabiduría convencional falla, el avance a menudo proviene de alguien dispuesto a intentar lo que otros consideran una locura. Los márgenes de la historia están escritos por aquellos con el coraje de rechazar la ortodoxia cuando las circunstancias lo exigen, como un bailaor de flamenco que rompe el paso establecido para crear una nueva expresión. En el verano de 1940, la supervivencia de Gran Bretaña pendía de un hilo, como una cuerda tensa sobre un abismo. El canal era estrecho, el enemigo poderoso, y el tiempo se agotaba. En ese momento desesperado, no fueron solo la tecnología o los números los que marcaron la diferencia, sino la capacidad humana para la innovación. Aquellos que valoran estas historias de ingenio y coraje en momentos críticos pueden unirse a nuestra comunidad haciendo clic en el botón Super Gracias o suscribiéndose para que más relatos como este puedan ser contados. La llamaron una maniobra estúpida. La historia demostró que era cualquier cosa menos eso.